Muy buenos días. Comenzamos estas sesiones de podcast con temas de actualidad, muy cortos, de tal manera que podamos tomar las ideas fundamentales y que ustedes puedan escribirnos, manifestarnos sus opiniones, sus criterios, sus observaciones. Hoy hemos escogido para comenzar esta serie el tema del premio Nobel que se otorgó a James A. Robinson y Aaron Acemoglu. No nos referimos al otro premio Nobel, que es Simon Johnson, porque creemos que las tesis de los dos primeros se recogen en este libro, ¿Por qué fracasan los países? Y los autores son Robinson y Acemoglu, y Johnson pues no fue coautor de esta obra. Para decirlo en una sola palabra, la tesis de estos autores es una especie de reedición, por lo menos en lo que tiene que ver con América Latina, una reedición de la famosa leyenda negra. Como sabemos, pues a raíz de la posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México y su negativa a invitar al rey de España por razón de que este no respondió una comunicación del anterior mandatario mexicano pidiéndole o instándolo a que pidiera perdón por los hechos de la conquista, pues el tema de la leyenda negra nuevamente ha quedado en circulación, ha vuelto a quedar en circulación, y vale la pena hacer una observación muy general, sobre lo cual no vamos a entrar en detalles, para decir simplemente que historiadores, sobre todo de este lado del Atlántico, que es lo más interesante, profesores e investigadores e historiadores, sobre todo mexicanos, se han ocupado de criticar la leyenda negra, es decir, de poner en su sitio lo que fueron los acontecimientos sin duda luctuosos, bárbaros, salvajes, de lo que fue la conquista española en sus primeros años, pero también mostrando cómo, sin caer en una leyenda rosa, que muchos de estos acontecimientos fueron exagerados, magnificados, utilizados políticamente por las potencias enemigas de España en el siglo XVI-XVII, potencias protestantes como Holanda, como Inglaterra, como Alemania, que aprovecharon las denuncias, por ejemplo, del Fray Bartolomé de las Casas para desprestigiar a España, que era la potencia enemiga, no solamente desde el punto de vista militar, sino porque era la potencia que encabezaba la lucha contra el protestantismo, es decir, era el país de la contrarreforma católica. Hay que mirar esos contextos para entender muy bien todo este tema de la leyenda negra, sobre lo cual, como digo, no me voy a ocupar. Pero bien, la leyenda negra, además, y aquí es donde entra el tema de Robinson y Acemoglu, no solamente se ocupa del tema de la conquista, de la barbarie y del salvajismo que esta etapa significó, sino que se ocupan también de continuar esa leyenda negra con el proceso posterior de colonización. Y es ahí donde entra el libro de Acemoglu, de por qué fracasan los países, particularmente para el caso latinoamericano y muy particularmente para el caso de México. Es una visión, como digo yo, muy propia de la cultura anglosajona, que siempre ha difundido y ha hecho propaganda de la leyenda negra, por supuesto ocultando la conquista inglesa en medio mundo, ocultando la barbarie de esa conquista, o las conquistas también de Holanda o la misma Francia en otros países, en otros continentes. De tal manera que la leyenda negra ha servido no solamente para desprestigiar a España, etcétera,
sino para ocultar los otros sistemas de conquista que conoció el mundo a lo largo del siglo, sobre todo el siglo XIX, cuando las potencias imperialistas europeas deciden conquistar el mundo y repartírselo. Bien, entonces miremos un poco la tesis sobre lo que tiene que ver en el caso latinoamericano y en el caso mexicano particularmente de estos dos autores, de Robinson y Asimov. Dicen ellos en el libro, entonces estoy tomado directamente del libro, no lo voy a leer del libro, sino tal como lo transcribo. Dice: tras una fase inicial de codicia y saqueo de oro y plata, los españoles crearon una red de instituciones destinadas a explotar a los pueblos indígenas. Esto se logró expropiando sus tierras, obligándolos a trabajar, ofreciéndoles sueldos bajos por su trabajo, imponiendo impuestos elevados y cobrando precios altos por productos que ni siquiera compraban voluntariamente. No sé a qué tipo de productos se refiere cuando hablan de una compra no voluntaria de productos. A pesar de que estas instituciones generaban mucha riqueza para la corona española e hicieron muy ricos a los conquistadores y a sus descendientes, también, y esta es la tesis central, también convirtieron a América Latina en uno de los continentes más desiguales del mundo y socavaron gran parte de su potencialidad económica. Esta cita la encuentran en este libro, en la página 33. Es decir, las instituciones que crearon los españoles se han continuado, se han prolongado y son en buena parte la causa del atraso, la pobreza, la desigualdad y la injusticia de estos países de América Latina. Y como le gusta siempre a los gringos, con ejemplos que quieren generalizar después como tesis generales, ponen el ejemplo de dos poblaciones, Nogales, en Arizona, Estados Unidos, y Nogales, en Sonora, en México. Dos ciudades que tienen el mismo nombre, que están separadas por una simple malla de alambre. Nogales, entonces, en Arizona, próspera, con sistemas de salud adecuados, con una prolongada estabilidad económica, con sistemas de servicios públicos adecuados, etcétera, etcétera. Y Nogales, en Sonora, México, todo lo contrario, con todos estos ítems en términos realmente negativos. Y entonces, claro, la conclusión es de que todo esto que pasa en Sonora, México, es consecuencia de las estructuras extractivas creadas por la colonización española. Creemos que es posible que esta tesis tenga alguna validez histórica. Bien, para responder esta interrogante, hay que mirar lo que fue la Nueva España cuando se produce la independencia. La Nueva España era México, era el nombre de México durante la época colonial. Y hay que decir, contrario a lo que ellos sostienen, de que México, Nueva España, repito, era su nombre en la colonia, era el país, o era la región del Imperio Español y del hemisferio más rico. Era el país más rico, más próspero. Algunos ejemplos. México, por ejemplo, Ciudad de México, tenía 150,000 habitantes. Filadelfia, que fue la ciudad más importante porque fue allí donde se celebró el famoso Congreso Continental que dio nacimiento a los Estados Unidos, apenas tenía 30,000 habitantes. Nueva York era una ciudad de 60,000 habitantes. Pero miremos otros aspectos mucho más relevantes. México fue el país que produjo la primera globalización de la historia. Desde Filipinas partía una flota que traía mercaderías del Oriente a partir de Filipinas, que era colonia
española y que dependía del virreinato de la Nueva España, traía las mercancías del Oriente compradas con el oro, con la plata mexicana. Esas mercancías del Oriente llegaban a Acapulco, de Acapulco recorrían el centro de México, salían por Veracruz y llegaban estas mercaderías a Europa. La primera vía comercial global que tuvimos en el mundo. La economía mexicana, dicen algunos autores, particularmente Jaime Rodríguez, un investigador de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, dice, la economía mexicana era muy fuerte antes de la independencia. Dependía poco de España. De los 20 millones de ingresos que tenía Nueva España, 14 billones se iban en la administración local mexicana y en la administración de Centroamérica, que dependía también de Nueva España, lo mismo que Filipinas. 14 millones de 20 millones de ingresos. A la corona española iban apenas 6 millones de pesos oro. Las minas de plata, de las cuales México llegó a ser, ese producto llegó a ser el primer producto en el mundo de la producción, y que superaban ya la producción del Cerro de Potosí en el Perú. Esas minas de plata eran de particulares, no eran del gobierno español. Por lo tanto, la riqueza que producían esas minas era para los particulares, no era para el gobierno español. Y en esas minas el trabajo era realizado por indígenas y mestizos libres que recibían un salario. Ese salario era mucho más alto que el que recibían los mineros ingleses en ese momento. Esto lo dice Humboldt cuando visita a México. Y contradice lo que dicen Robinson y Acemoglu de que el científico alemán había calificado a México como el país más desigual del mundo. Eso no es cierto. Lo que constata Humboldt es ni más ni menos que los sueldos que recibían los trabajadores de las minas eran los más altos del mundo en ese momento. Aunque el 84% de las exportaciones mexicanas eran sobre todo la minería y la plata en particular, la manufactura, el desarrollo manufacturero de México era muy grande a través de los llamados obrajes, es decir, talleres artesanales, donde se producían textiles, cueros, pólvora, jabones, distintos tipos de herramientas, etc. Y esa producción manufacturera pesaba más en la economía mexicana que la misma minería. En palabras de este investigador mexicano, Jaime Rodríguez, de la UNAM, dice lo siguiente: en el siglo XVIII México puede describirse como una sociedad rica, capitalista, con una fuerza de trabajo libre y asalariada, como han establecido investigadores recientes, claro, con limitaciones como toda economía, que no eran distintas a las de Inglaterra o el naciente Estados Unidos. Ese derrumbe de la prosperidad de México se debió sin duda alguna al proceso de independencia. La independencia provocó la interrupción de ese mercado riquísimo e importantísimo con el Oriente a través de Filipinas. Se destruyó la economía agraria, se quemaban las haciendas por parte de los ejércitos independentistas y a su vez los ejércitos realistas hacían lo mismo. Se abandonaron las minas se derrumbaron, muchas de ellas se inundaron, etcétera, desaparecieron esa producción minera. No hubo exportaciones, por consiguiente, más de plata. Se destruyó la manufactura. Esa destrucción de la manufactura va a tener que ver con la apertura del comercio, el libre comercio con Inglaterra, cuyos productos no son mucho más baratos y no puede la industria manufacturera nativa competir con los precios y finalmente se arruina. Esto ocurre en toda América Latina. O sea que los factores
de la independencia fueron realmente negativos para el proceso de la economía mexicana. Pero a eso se unieron, por supuesto, todo lo que vino después a partir de la República, a partir de la independencia, como fueron las guerras civiles, como fue la invasión de México por Francia, por Inglaterra y después por Estados Unidos, la pérdida de más de la mitad del territorio a manos del poderoso vecino del norte en una guerra miserable de 1846 a 1848. Todos estos factores no serán los que explican el atraso de Nogales, Sonora, frente a Nogales en Arizona, Estados Unidos. Bien, Robinson y Acemoglu, no solo para el caso particular de México, parten de bases históricas precarias, pues congelan la historia en la conquista, como si las sociedades no hubieran evolucionado, como si las sociedades que fueron conquistadas por España no hubieran cambiado y modificado sus estructuras, sus instituciones. Para decirle en una sola palabra, la encomienda que existía al comienzo se transforma en la hacienda, y la hacienda tenía trabajadores libres que recibían un salario que no era negociado, llamémoslo así, entre el trabajador indígena o mestizo y el patrono, el dueño de la hacienda, sino que eran salarios colocados directamente por el gobierno español. Y la famosa mita, el trabajo forzado que los españoles toman del sistema peruano, la mita se transforma con el tiempo en si efectivamente es un trabajo que tienen que proporcionar las comunidades indígenas, pero solo el trabajador indígena va a estar por 7 meses y con un salario que le va a ser pagado por su trabajo. Eso evolucionó, eso cambió. Ellos creen que la institución la encomienda siguió hasta el final y creen que la mita siguió hasta el final, y todas estas instituciones extractivas pues continuaron vigentes como si no hubiera habido ninguna evolución en la sociedad. Ellos creen que las instituciones no cambian y que son inmodificables y que todo eso tiene una incidencia en la actualidad. De manera que para ellos el pasado, este pasado, es un signo inmodificable, un fatum, como dirían los griegos, un destino del cual no es posible escapar, porque lo han determinado arbitrariamente los dioses. Yo no me atrevería, pues, a decir como algún economista mexicano, que este premio Nobel a Robinson y a Acemoglu es un premio injustamente concedido, pero por lo menos en lo que tiene que ver con su análisis histórico del proceso español en América, está lleno de errores y de inconsistencias muy graves desde el punto de vista de la historiografía. Muchísimas gracias por ver este video y seguiremos entonces tratando temas de actualidad. Muy buenos días, muy buenas tardes.